El jueves por la noche, el comedor olía a mole recién hecho y a madera vieja, esa madera que guarda voces aunque uno crea que ya se apagaron. Yo estaba sentada en una silla de la esquina, cerca de la cocina, y aún así era mi mesa, mi casa, mi historia. Me llamo Sofía Rentería, tengo 70 años, y antes de que todo se rompiera, yo era la mujer que resolvía en silencio, la que servía primero, la que preguntaba último, la que sonreía para no incomodar. Esa noche pensé que sería una cena más, una de esas cenas donde nadie nota que una se va quedando pequeña. Me equivoqué. Valeria, mi hija menor, había cocinado como cuando era niña y quería impresionar a su papá. El mole estaba espeso, oscuro, con ese brillo que solo sale cuando se tuesta bien el chile y se mezcla con paciencia. La vi moverse entre la estufa y la mesa con el cabello amarrado, los hombros tensos, como si el cansancio ya fuera parte de su piel. Llevaba semanas así, turnos de enfermera, 2 niños y un esposo que llenaba el espacio con su voz. Sebastián, mi yerno, estaba sentado en la cabecera donde Héctor se sentó por 42 años. Yo lo veía ahí y me repetía que era normal, que así son las familias, que el lugar no importa. Pero ese asiento sí importaba, porque un lugar en una mesa no es solo madera, es respeto. Los nietos, Mateo de 12 y Regina de 9, comían distraídos pegados a sus teléfonos. No los culpo, son niños en un mundo que no espera a nadie. Aún así, dolía que yo sirviera el arroz y nadie levantara la vista. Dolía que mi mano temblara un poco al sostener la cuchara, no por edad, sino por algo más difícil de nombrar, la sensación de que estorbaba. Sebastián hablaba de cualquier cosa con ese tono de hombre que cree que la casa le pertenece porque la mantiene. Yo lo escuchaba sin interrumpir, como aprendía a hacer desde joven cuando las mujeres tenían que ser educadas para que nadie las llamara problemáticas. Valeria asentía a ratos, reía donde debía reír, y se quedaba callada cuando el silencio era más seguro que una opinión. Yo la miraba y me preguntaba cuándo se volvió tan fácil para ella tragarse palabras. Me serví una porción de mole, comí despacio, no porque quisiera disfrutar, sino porque había aprendido que comer rápido es invitar comentarios, y aún así el cuerpo me pidió un poquito más. Había sido un día largo. Había cocinado yo también, había limpiado, había doblado ropa que no era mía, había respondido mensajes de familiares que solo se acuerdan de ti cuando necesitan algo. Así que tomé el cucharón y me serví una segunda porción, pequeña, de esas que una se justifica sola, solo tantito. Fue entonces. Sebastián me miró de frente, alzó la voz como quien hace un show para que todos lo vean, y dijo con una sonrisa grande, satisfecha: ¿será que esta vieja inútil va a comer todo otra vez? Primero pensé que había escuchado mal. Sentí el mismo efecto que cuando una se resbala en la calle y el cuerpo tarda un segundo en entender que ya cayó. Un vacío rápido en el estómago. Miré a Valeria. Bajó la mirada, miré a los niños. Mateo sonrió sin levantar el celular. Regina soltó una risita, de esas risas que no nacen de maldad, sino de ver a los adultos reír y seguir el juego. Y el resto de la mesa se rió. No fue una carcajada enorme, fue peor. Fue esa risa medida, cómoda, como si todos hubieran esperado ese momento, como si el insulto fuera parte del menú, algo que se sirve junto con el arroz. Sebastián siguió como si necesitara rematar para sentirse más fuerte. Es broma, suegra, no se enoje, pero usted repite y repite y luego se queja de que le duele el estómago. Ahí fue cuando entendí que no estaba hablando de comida, estaba hablando de mí, de mi lugar, de mi derecho a existir en esa mesa sin pedir permiso. Y lo más duro no fue el comentario, fue lo que vino después. Nadie me defendió, yo sentí el calor subirme a la cara y una parte de mí quiso responder con fuego. Pero otra parte, la parte vieja que se acostumbró a aguantar para no romper la familia, me empujó hacia el silencio. Tomé la servilleta de tela, la misma que bordé hace décadas con iniciales que ahora parecían de otra vida, limpié mi boca con calma y dejé el tenedor sobre el plato con cuidado, sin ruido. A veces, cuando una mujer ha vivido mucho, aprende que hacer ruido es perder poder. Y yo esa noche no iba a regalar mi poder en forma de gritos. Me puse de pie, con permiso dije, no lo dije con drama, no lo dije llorando, lo dije como quien se levanta a traer agua. Y tal vez eso fue lo que más confundió a todos, que no les di la reacción que buscaban, no hubo sermón, no hubo escena, solo mi cuerpo alejándose de la mesa mientras ellos se quedaban con su risa. Subí las escaleras despacio. Cada escalón crujía y ese crujido me sonó como un recordatorio: esta casa sigue siendo tuya. Llegué a mi habitación, la más pequeña, la que antes era el cuarto de costura. Cerré la puerta. Desde arriba escuché cómo la vida seguía como si yo fuera una interrupción menor. Alguien encendió la televisión, otro pidió más tortillas, alguien soltó otro chiste. El mundo no se detuvo. Y en ese detalle entendí una verdad que duele.
Yo llevaba tiempo siendo invisible, solo que esa noche lo hicieron oficial. Me senté en la cama que rechinaba cada vez que me movía. Me quedé un minuto sin hacer nada, mirando la pared. No lloré. Yo ya había llorado demasiado en estos años, en silencio, en baños cerrados, en noches donde uno se traga la tristeza porque al día siguiente hay que hacer desayuno. Esa noche no lloré porque algo dentro de mí cambió de textura. Como cuando el barro se seca y ya no se moldea igual, abrí el cajón del buró y saqué una caja de metal oxidada. La guardaba desde que Héctor vivía. Dentro estaban papeles que casi nunca tocaba. Copias, escrituras, un testamento viejo, contratos con nombres que yo entendía mejor que nadie porque yo fui contadora antes de que me convirtieran en la abuela y nada más. Sostuve esos documentos con las manos firmes. Me sorprendió lo firmes que estaban. Saqué mi teléfono. Era viejo, sí, Mateo lo llamaba prehistórico, pero funcionaba. Busqué un número que no marcaba desde el funeral de Héctor, don Mauricio Salazar, abogado de la familia, el único que sabía cómo estaban realmente las cosas cuando se hablaba de propiedad, de cuentas, de firmas, de poder. Dudé un segundo, porque llamar a un abogado no es solo hacer un trámite, es aceptar que tu propia familia puede convertirse en un riesgo. Marqué, sonó una vez, dos, tres. Sofía, contestó con esa voz de hombre que ya ha escuchado demasiadas historias parecidas. Pasó algo, tragué saliva. Miré la puerta cerrada, escuché risas abajo. La televisión, mi casa usada como escenario donde yo era el chiste. Necesito verte mañana a primera hora, dije, y trae todos los documentos, todos. Hubo un silencio corto, un silencio profesional pesado. ¿Estás segura?, preguntó. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, mi voz salió sin miedo. Más segura que nunca. Colgué, dejé el teléfono sobre la cama, respiré profundo. Afuera la noche seguía. Dentro algo acababa de empezar, porque Sebastián creía que su insulto me había puesto en mi lugar. Lo que no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que mi lugar real no estaba en una esquina cerca de la cocina. Mi lugar estaba en los papeles, en los números, en las decisiones que yo firmé hace años, en un patrimonio que construí sin alardes y que ahora estaba en manos equivocadas. Y al día siguiente el banco no me llamó a mí, llamó a él. Esa noche casi no dormí. El silencio de la casa pesaba más que cualquier grito. Acostada en la cama angosta de lo que antes fue mi cuarto de costura, escuchaba los sonidos ajenos de un hogar que ya no sentía mío. El televisor encendido hasta tarde, la risa apagada de Sebastián, el tintinear de platos que yo no había lavado. Miré el techo con manchas de humedad y pensé en lo absurdo que era sentirme extranjera en la casa que construí con mis propias manos. Cada grieta de esas paredes tenía mi historia y aún así nadie parecía recordarlo. Me levanté antes del amanecer. No porque tuviera prisa, sino porque ya no podía quedarme quieta. Fui a la cocina en silencio, preparé café solo para mí y me senté a la mesa. El mismo comedor de madera maciza que Héctor compró con su primer sueldo como ingeniero. Pasé la mano por la superficie gastada y recordé cuando era nueva, cuando los niños pequeños dibujaban sobre ella y yo los regañaba solo para después reírme. En ese entonces, nadie dudaba de que esa casa era mía. Mientras el café se enfriaba, mi mente viajó años atrás, a la mujer que fui antes de convertirme en la abuela que estorba. Me llamo Sofía Rentería. Nací en Oaxaca en 1955, en una familia donde las mujeres aprendían a obedecer antes que a opinar. Aún así, estudié contabilidad cuando pocas lo hacían. Trabajé 15 años en una firma de auditoría, aprendiendo a leer números como otros leen emociones. Cuando me casé con Héctor, él era un joven ingeniero lleno de sueños y yo era la que sostenía la realidad con números claros y decisiones frías. Fui yo quien llevó la contabilidad cuando él abrió su empresa constructora. Yo negocié con proveedores, encontré errores fiscales, invertí ahorros donde nadie se atrevía. Compré propiedades pequeñas cuando todos decían que era una locura. Nunca pedí reconocimiento. En esa época, ser la esposa que ayudaba era suficiente. Y así, poco a poco, construimos un patrimonio sólido, aunque nadie lo viera. Todo cambió el día que Héctor murió. Un infarto fulminante, sin despedidas. Ese día, además de perder al amor de mi vida, perdí el ancla que me mantenía firme. Valeria llegó llorando, Sebastián la acompañaba con cara de preocupación. Mamá, no te preocupes, nosotros nos encargamos de todo, me dijeron. Yo estaba rota, firmé papeles sin leerlos, confié sin preguntar. Pensé que era temporal, pensé que la familia cuidaría de mí como yo siempre cuidé de ellos. Los primeros meses fueron casi dulces. Valeria cocinaba, Sebastián se mostraba atento, los nietos corrían por la casa. Pero la ayuda se convirtió en control y el control en costumbre. Dejé de ir al banco, dejé de revisar cuentas. Para que no te canses, mamá, decía Valeria. Usted ya no está para esos trámites, repetía Sebastián, y yo, cansada y triste, empecé a creerles.
Volví al presente cuando escuché pasos en las escaleras. Sebastián bajó a la cocina, abrió el refrigerador sin saludar y se sirvió jugo. No me miró. Ese gesto tan pequeño me confirmó algo que ya sabía, yo ya no contaba. No era dueña, no era autoridad, no era nada más que un mueble viejo en la esquina. Después del desayuno, regresé a mi cuarto y abrí el cajón del buró. Saqué una caja metálica oxidada que no abría desde hacía años. Dentro estaban los documentos que Héctor siempre decía que yo guardaba por si acaso. Escrituras, estados de cuenta antiguos, copias de inversiones. Empecé a leer con calma, como la contadora que siempre fui. Los números no mentían. Lo que sí mentía era la versión de mi vida que me habían contado durante 5 años. Descubrí que las rentas de 2 locales comerciales seguían entrando puntualmente, pero yo nunca las veía. Vi retiros constantes, pagos que yo no recordaba haber autorizado, y entonces apareció el aval del préstamo. La firma era mía, lo recordé vagamente. Sebastián me había dicho que era solo un trámite, que no usarían mi dinero. Sentí un nudo en el estómago al ver el monto real de la deuda. Me senté en la cama con los papeles extendidos frente a mí. Por primera vez en años no sentí miedo, sentí claridad. No sabía aún qué iba a hacer, pero entendí algo fundamental: nadie iba a defenderme si yo no empezaba a hacerlo. Esa cena no había sido solo una humillación, había sido una señal, una alarma que por fin decidí escuchar. Miré la habitación pequeña donde dormía, la maleta vieja en el closet, la ventana que daba al patio descuidado. Pensé en todo lo que había callado por miedo a estar sola, y entendí que ya estaba sola desde hacía tiempo. Solo que ahora tenía la oportunidad de elegir cómo vivir esa soledad. Guardé los documentos con cuidado, cerré la caja y la puse dentro de mi bolsa. Bajé las escaleras con paso lento pero firme. En la sala, Sebastián hablaba por teléfono, Valeria no estaba. Nadie me preguntó a dónde iba cuando salí de la casa, tampoco importaba. Mientras caminaba por la calle sentí algo que no había sentido en años: determinación. No era rabia, no era venganza. Era la certeza tranquila de que mi vida no había terminado, y que esa vieja inútil, que se habían acostumbrado a despreciar, estaba a punto de recordarles quién era en realidad. Regresé a casa entrada la tarde. El sol ya no calentaba y el aire tenía ese tono gris que anuncia discusiones no dichas. La puerta estaba entreabierta. Entré sin hacer ruido, como si fuera yo la que no tenía derecho a estar ahí. En la sala, Valeria doblaba ropa frente al televisor apagado. Levantó la vista cuando me vio y forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Dónde estabas, mamá?, preguntó con voz cansada. Haciendo unos pendientes, respondí sin mentir del todo. No insistió, nunca insistía conmigo. Eso también lo había notado tarde. Conmigo no había preguntas, no había interés real. Yo era parte del fondo, como las paredes. Esa noche cenamos juntos otra vez. Pollo recalentado, arroz simple, nada especial. Sebastián llegó tarde, dejó las llaves sobre la mesa con un golpe seco y se sentó en la cabecera sin pedir permiso. Mi antigua silla. Nadie dijo nada. Los niños comían en silencio, mirando sus teléfonos. Yo observaba todo con una atención nueva, como si por fin estuviera viendo la obra completa y no solo fragmentos sueltos. Mañana necesito que firmes unos papeles, dijo Sebastián de repente, sin mirarme. Levanté la vista despacio. ¿Qué papeles? Del banco. Nada importante, solo actualizar datos. Valeria intervino rápido. Es para que todo siga funcionando bien, mamá, no te preocupes. Antes esas palabras me tranquilizaban, ahora me sonaron a una alarma. Mañana no puedo, dije con calma, tengo una cita. Sebastián frunció el ceño. ¿Una cita con quién? Con mi abogado. El silencio cayó pesado sobre la mesa. Mateo dejó de mover el dedo sobre la pantalla. Regina levantó la cabeza. Valeria me miró como si acabara de decir algo imperdonable. ¿Para qué?, preguntó Sebastián, ahora sí mirándome directo. Para revisar mis cosas, tus cosas. Se rió una risa corta y burlona. Suegra, no exagere, todo esto es de la familia. Familia, esa palabra usada como escudo. Justamente por eso, respondí. Quiero entenderlas bien. Sebastián apretó la mandíbula pero no dijo nada más. Terminamos de cenar en silencio. Nadie se ofreció a levantar los platos. Lo hice yo, como siempre, pero algo había cambiado. Ya no era resignación, era observación. Esa noche, en mi cuarto, abrí de nuevo la bolsa y revisé los documentos uno por uno. Cada cifra me confirmaba lo que ya intuía. Durante años me habían tratado como incapaz para justificar decisiones que solo beneficiaban a otros. No fue de golpe, fue lento, calculado, casi amable, y por eso dolía más. Al día siguiente me levanté temprano otra vez. Preparé desayuno para todos, como siempre, no por obligación, sino porque todavía era mi casa y mis costumbres no se borraban de un día para otro. Sebastián bajó primero. ¿Vas a ir al banco hoy?, preguntó mientras se servía café. No, entonces firma los papeles antes de que te vayas. No voy a firmar nada hoy, me miró fijamente.
¿Desde cuándo desconfías de nosotros? La pregunta estaba cargada de reproche, no de culpa. Desde que me di cuenta de que no sabía qué estaba afirmando, respondí. Valeria apareció en la puerta, pálida. Mamá, por favor, no compliques las cosas. No levanté la voz, no fue necesario. Las cosas ya están complicadas, solo que antes yo no lo sabía. Sebastián soltó una risa amarga, siempre igual, haciéndose la víctima. Esa frase, dicha tantas veces en distintos tonos, ya no me atravesó como antes. Esta vez se quedó afuera. No soy la víctima, dije, soy la dueña. Nadie respondió. Tomé mi bolsa y salí de la casa con el corazón acelerado pero firme. El despacho del abogado estaba a pocas cuadras. Don Mauricio me recibió con una mirada que mezclaba sorpresa y preocupación. Sofía, ¿estás segura de esto? Preguntó después de escucharme. Más que nunca, pasamos horas revisando documentos, fechas, firmas. Cada descubrimiento era una confirmación y una herida nueva. Cuando salí ya no era solo una mujer herida, era una mujer informada. Regresé a casa al anochecer. Sebastián estaba en la sala, caminando de un lado a otro. Valeria sentada, nerviosa. El ambiente se sentía tenso, cargado. El banco llamó, dijo Sebastián apenas me vio. ¿Qué hiciste? Dejé la bolsa sobre la mesa. Protegí lo que es mío. Nos estás poniendo en riesgo, alzó la voz. Sin avisar, yo tampoco fui avisada durante años, respondí. Valeria empezó a llorar. Mamá, no queríamos hacerte daño. La miré, por primera vez no como madre que perdona todo, sino como mujer. Pero lo hicieron. El silencio que siguió fue distinto. No era negación, era miedo. Y supe entonces que ya no tenía marcha atrás. No porque quisiera lastimar, sino porque volver atrás significaba volver a desaparecer. Esa noche, al cerrar la puerta de mi cuarto, entendí algo con absoluta claridad. No todas las traiciones gritan. Algunas se sientan a la mesa contigo, te sonríen y te piden que firmes. Y yo, después de tantos años, había decidido dejar de firmar mi propia desaparición. Volví a sentir el peso de la casa apenas crucé la puerta. No hubo gritos ni reproches esa noche, solo un silencio espeso que se metía en los huesos. Sebastián evitaba mirarme. Valeria caminaba de un lado a otro como si buscara algo que no encontraba. Los niños se encerraron en su cuarto temprano. Yo subí al mío con la bolsa apretada contra el pecho, como si esos papeles fueran un escudo. Dormí poco. No por miedo, sino porque mi cabeza no dejaba de ordenar recuerdos, detalles que antes parecían insignificantes y ahora encajaban con una claridad dolorosa. Comentarios en broma, decisiones tomadas sin mí, firmas que di sin preguntar. Todo había sido un proceso lento, casi amable, hasta que dejó de serlo. A la mañana siguiente, el ambiente explotó sin necesidad de alzar la voz. Sebastián estaba sentado a la mesa, el celular en la mano, la mandíbula rígida. Cuando entré a la cocina, dejó el teléfono sobre la mesa con fuerza. El banco volvió a llamar, dijo, ¿quieren garantías? Eso es entre tú y el banco, respondí sirviéndome café. No te hagas la desentendida, espetó. Todo esto es por lo que hiciste. Lo miré con calma. Todo esto es por lo que hiciste tú. Valeria entró justo en ese momento. Por favor, ya basta, dijo. No pueden hablar así. ¿Así como? Pregunté, con la verdad. Sebastián se levantó de golpe. ¿Sabes lo que va a pasar si no arreglo esto? Me gritó. ¿Tienes idea? Sí, respondí. Exactamente lo mismo que me pasó a mí durante años, enfrentar consecuencias. Sus ojos se llenaron de rabia. Por un instante pensé que gritaría algo peor, pero se contuvo. Salió de la casa dando un portazo. Valeria se quedó inmóvil con los ojos vidriosos. Mamá empezó, no me defiendas, la detuve, no hoy, se sentó lentamente. Nunca pensé que llegaríamos a esto. Yo tampoco, dije, pero llegar no fue lo más duro. Lo duro fue quedarme tanto tiempo sin hacer nada. Ese día entendí que el conflicto ya no era solo económico, era emocional. El control había sido cómodo mientras yo callaba. En el momento en que dejé de hacerlo, todo se volvió amenaza. Por la tarde, Sebastián regresó, no habló conmigo. Caminaba por la casa como un extraño, haciendo llamadas, murmurando. En una de esas llamadas escuché mi nombre. No supe qué decía, pero supe que hablaba de mí como un problema. Esa noche Valeria tocó mi puerta. ¿Puedo pasar? Asentí. Se sentó en la cama, nerviosa. Sebastián está asustado, dijo. Yo también, el miedo no justifica el abuso, respondí con suavidad. No fue abuso, dijo rápido. Solo se nos fue de las manos. La miré largo rato. Cuando alguien usa tu dinero sin decirte, cuando decide por ti, cuando se burla y tú te callas para no molestar, eso tiene nombre, Valeria. Bajó la mirada. No quise verlo. Eso duele más que lo que él hizo. No respondió. Se quedó sentada en silencio. Antes de irse, dijo algo que no esperaba. Si él se va, yo no sé qué voy a hacer. Eso tendrás que decidirlo tú, le dije, pero no me pidas que vuelva a sacrificarme para sostener lo que no funciona. Los días siguientes fueron una escalada silenciosa, miradas tensas. Conversaciones cortadas.
Sebastián empezó a tratarme con una cortesía forzada, casi burlona. Buenos días, suegra, ¿necesita algo? Como si cada palabra fuera una moneda que guardaba para después reclamar. Yo, en cambio, empecé a ocupar espacio. Bajé al comedor y me senté en la cabecera una mañana. Nadie dijo nada, pero todos lo notaron. Empecé a salir sola, a manejar mis tiempos, a llamar yo misma al banco, a revisar estados de cuenta en la mesa sin esconderlos. No estaba provocando, estaba reclamando. Una tarde Sebastián explotó. «Estás haciendo esto a propósito», dijo. «¿Quieres humillarnos?» No respondí. «Quiero vivir», siempre igual bufó. «Ahora resulta que eres la víctima». Lo miré fijamente. «No, ahora resulta que ya no lo soy». Valeria intervino temblorosa. «Ya basta los dos». No dije, basta no, esto tenía que pasar. Ese fue el momento en que entendí algo fundamental. No todos quieren que sanes. Algunos prefieren que sigas rota porque así te necesitan. Y yo había dejado de ser útil en ese papel. Esa noche cerré la puerta de mi cuarto con una sensación nueva. No era tranquilidad, era firmeza. Sabía que lo peor aún no había llegado, que el verdadero choque estaba por venir. Pero también sabía que pasara lo que pasara, no volvería a sentarme en una esquina a esperar permiso. Porque cuando una mujer deja de tener miedo, no necesita gritar, solo necesita mantenerse de pie. El silencio de los días siguientes no trajo paz, trajo vigilancia. Todos parecían caminar con cuidado, como si la casa se hubiera vuelto un terreno minado. Sebastián hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz tenía un filo nuevo, contenido. Valeria se esforzaba por mantener una normalidad que ya no existía. Yo observaba, escuchaba, y por primera vez no intervenía para suavizar nada. Dejé que las cosas fueran lo que eran, porque fingir armonía había sido el origen de todo. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. Cómo Sebastián revisaba mi bolso cuando creía que no lo veía. Cómo preguntaba indirectamente por mis salidas, por mis llamadas, por mis trámites. No era preocupación, era control disfrazado de interés, y cada intento suyo solo reforzaba mi decisión de no retroceder. Una tarde regresé del banco más tarde de lo habitual. Había abierto una cuenta nueva, solo a mi nombre. Firmé con mano firme, sin temblor. La ejecutiva me sonrió como si entendiera algo que yo misma acababa de aceptar. La independencia no es solo económica, es mental. Al salir, caminé sin prisa. No tenía a nadie esperando ni nadie a quien rendir cuentas. Cuando entré a la casa, Sebastián estaba sentado en la sala. No fingió sorpresa. «Tenemos que hablar», dijo. Dejé la bolsa sobre la mesa. «Habla, esto no puede seguir así», continuó. «Estás rompiendo a la familia». Lo miré con calma. La familia no se rompe cuando alguien pone límites, se rompe cuando alguien los cruza. Se levantó, caminó de un lado a otro. «Siempre igual contigo, todo lo haces parecer más grave de lo que es». «Eso mismo pensé durante 5 años», respondí, «y míranos ahora». Valeria apareció en la puerta. Sus ojos estaban cansados pero atentos. «¿Qué está pasando ahora?», preguntó. «Tu madre cree que todos estamos en su contra», dijo Sebastián. No lo corregí. Sé exactamente quién ha estado en mi contra y quién ha guardado silencio. Valeria se quedó inmóvil. Esa frase la alcanzó. «Mamá», empezó. «No me defiendas», repetí. «Necesito que escuches». Me senté. Por primera vez no me quedé de pie esperando terminar rápido. Durante años pensé que el problema era yo, que exageraba, que era sensible, que debía agradecer. Hoy entiendo que lo que sentía era una advertencia, y la ignoré por miedo. Sebastián bufó. «¿Miedo de qué?». «De quedarme sola», respondí sin titubear, pero ahora sé que ya lo estaba. Solo que acompañada, Valeria se sentó frente a mí, sus manos temblaban. «Nunca quise que te sintieras así». «Pero pasó», dije, «y no basta con no quererlo». El aire se volvió pesado, Sebastián se cruzó de brazos. «¿Y ahora qué quieres?», preguntó. «¿Que me vaya?». «Quiero claridad», respondí, «y respeto». «Nada más, eso es muy ambiguo», replicó. «Necesitamos soluciones». Lo miré fijamente. «Las soluciones empiezan cuando se reconoce el daño», no contestó. Ese silencio fue su respuesta. Esa noche no dormí, no por ansiedad sino por planificación. Pensé en escenarios, en límites concretos, en decisiones que ya no podía postergar. No quería venganza, quería estructura. Reglas claras donde antes había abuso disfrazado de costumbre. A la mañana siguiente dejé un sobre la mesa del comedor. Cuando bajaron estaba ahí visible. «¿Qué es eso?», preguntó Valeria. «Una propuesta», respondí. Sebastián abrió el sobre sin pedir permiso. Leyó en silencio. Su rostro cambió. «¿Nos estás poniendo condiciones?», preguntó incrédulo. «Estoy estableciendo las mías», dije, «en mi casa, con mi dinero». Valeria tomó el papel. Leyó despacio, tragos largos de realidad. Esto es muy serio», murmuró. «Lo soy», respondí, «porque ya no puedo seguir improvisando mi dignidad». Sebastián dejó el papel sobre la mesa.
Esto es una amenaza. No corregí, es una frontera. El resto del día fue tenso, nadie levantó la voz, nadie pidió perdón, pero algo había cambiado, ahora sabían que no hablaba en metáforas. Por la tarde salí otra vez, caminé sin rumbo. Pensé en Héctor, en cómo siempre decía que las decisiones difíciles no se toman cuando estás enfadada, sino cuando estás cansada. Yo estaba cansada, y por eso estaba lúcida. Cuando regresé, la casa estaba en silencio. Subí a mi cuarto, cerré la puerta. Me senté en la cama y respiré profundo. Sabía que el verdadero enfrentamiento aún no había ocurrido, que las palabras escritas en ese papel iban a provocar reacción, resistencia, quizá algo peor. Pero también sabía algo más importante. Por primera vez en años, no estaba esperando aprobación. Estaba preparada para las consecuencias, porque el punto de no retorno no siempre llega con un grito. A veces llega en forma de una decisión tranquila, tomada cuando ya no queda nada que perder excepto el respeto por una misma. Y yo ya había decidido no perderlo nunca más. El martes amaneció con una quietud extraña, de esas que no son paz sino pausa antes de algo importante. Sofía se despertó antes de que sonara el reloj, como le había pasado cada día desde aquella cena en la que todo cambió. Ya no se levantaba con miedo ni con resignación, sino con una mezcla nueva de alerta y determinación. Se sentó en la orilla de la cama, respiró hondo y miró alrededor del cuarto principal que había vuelto a ocupar. Todavía olía a limpieza reciente y a madera vieja. Era su espacio otra vez, y ese simple hecho seguía pareciéndole casi irreal. Bajó a la cocina sin hacer ruido. Preparó café solo para ella, un hábito nuevo que estaba aprendiendo a disfrutar. Antes el café era para todos, ahora también era para ella. Mientras el agua hervía, pensó en Sebastián. Desde que había conseguido el trabajo en la refaccionaria, su actitud había cambiado de forma visible. No era una transformación milagrosa, pero sí real. Llegaba cansado, hablaba poco y por primera vez en años parecía medir sus palabras cuando se dirigía a ella. No por miedo, sino por conciencia. Al menos eso quería creer Sofía. Valeria bajó poco después, con el cabello recogido y el uniforme puesto. Se saludaron con un buenos días sencillo, sin tensión. Era un avance enorme. Valeria se sirvió café y antes de salir se detuvo un segundo. Hoy tengo terapia en la tarde, dijo, casi como quien pide permiso. Sofía asintió. Está bien, avísame si llegas tarde. Esa frase tan normal en cualquier familia le golpeó el pecho con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, hablaban como dos adultas que se respetaban. La casa empezó a llenarse de ruido cuando los nietos bajaron corriendo por las escaleras. Mateo traía una mochila desordenada y Regina buscaba su suéter. Sofía los observó sin intervenir de inmediato, dejando que resolvieran solos pequeñas cosas. Había aprendido que ayudar no siempre significaba hacerse cargo de todo. Cuando Regina finalmente se acercó, lo hizo con timidez. Abuela, ¿me ayudas hoy con la tarea después de comer? Sofía sonrió. Claro que sí. Esa petición simple valía más que cualquier disculpa. El resto de la mañana transcurrió sin incidentes. Sofía salió a caminar, pasó por el mercado y compró flores. No porque alguien se lo pidiera, sino porque quiso. De regreso, se sentó en la sala con un cuaderno nuevo, uno que no era de cuentas ni de dolores, sino de planes. Empezó a escribir ideas. Un curso de historia del arte, un viaje corto sola, arreglar el jardín. Por primera vez en años, el futuro no le daba miedo. Por la tarde, Sebastián llegó antes de lo habitual. Se notaba nervioso. Se sentó en la mesa del comedor y esperó a que Sofía terminara de acomodar unas cosas. Cuando ella se sentó frente a él, habló sin rodeos. Le habían ofrecido un ascenso pequeño en la refaccionaria, más responsabilidades, un poco más de sueldo. No era gran cosa, pero para él significaba algo importante, estabilidad. Mientras hablaba, no levantaba la voz ni se justificaba, solo informaba. Sofía lo escuchó en silencio, como había aprendido a hacerlo sin tragarse nada. Cuando terminó, ella respondió con calma. Me alegra escuchar eso, ojalá lo aproveches. No hubo aplausos ni reproches, solo un reconocimiento sobrio adulto. Esa noche cenaron juntos, nada especial, sopa y pan, pero la mesa se sentía distinta. No había risas forzadas ni silencios pesados. En medio de la comida, Mateo contó algo de la escuela y Regina lo corrigió entre risas. Valeria observaba la escena con una expresión que mezclaba alivio y culpa. Sebastián, en un gesto que no pasó desapercibido, le sirvió más sopa a Sofía antes que a nadie. Nadie comentó nada, pero ese gesto quedó flotando en el aire como una promesa silenciosa. Después de cenar, Sofía subió a su cuarto y cerró la puerta. Se sentó en la cama con el cuaderno nuevo y escribió una sola frase: estoy volviendo a mí. La leyó varias veces. No era una victoria total ni un final perfecto. Todavía había pagos pendientes, heridas abiertas, palabras que no se podían borrar, pero ya no estaba rota ni perdida. Estaba de pie.
Antes de dormir, miró una foto antigua de Héctor que había colocado en la mesita. No le habló en voz alta esta vez. Solo sonrió con tristeza y gratitud. Sabía que pasara lo que pasara después, ya no permitiría que nadie volviera a llamarla inútil, ni con palabras ni con actos. Porque había aprendido, quizá tarde pero con firmeza, que la dignidad no se negocia, ni siquiera con la familia. Aquella noche durmió profundamente, no porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin estaba en el camino correcto. Y a veces eso es suficiente para empezar de nuevo. La casa empezó a cambiar de forma silenciosa después de ese segundo mes. No fue un cambio inmediato ni milagroso, sino uno de esos ajustes lentos que solo se notan cuando miras atrás y te das cuenta de que ya no caminas con el mismo peso en el pecho. Las mañanas dejaron de sentirse tensas. Sebastián salía temprano a su nuevo trabajo en la refaccionaria, sin música alta, sin portazos, sin esa actitud de hombre derrotado que antes descargaba en todos nosotros. Valeria se movía por la casa con más cuidado, como si cada gesto fuera una forma de decir «te veo», algo que durante años no había sabido expresar. Yo observaba todo desde la cocina, preparando café no como una sirvienta automática, sino como la dueña de su tiempo y de su espacio. Los nietos fueron los primeros en adaptarse. Mateo empezó a preguntarme cosas no por obligación, sino por curiosidad real. Un día me vio revisando unos papeles en la mesa del comedor y se sentó a mi lado. «Abuela, ¿tú trabajabas con números?», me preguntó. Sonreí. No era una pregunta casual, era el inicio de una nueva forma de mirarme. Le conté de mi vida, de cómo estudié contabilidad, de cómo ayudé a construir lo que hoy sostenía a la familia. Me escuchó atento, sorprendido. Regina, por su parte, comenzó a acompañarme a la cocina los domingos. Cocinábamos juntas, hablábamos de la escuela, de sus miedos, de sus sueños. En esos momentos entendí que poner límites no había roto a la familia, había creado espacio para que algo más sano creciera. Sebastián seguía pagando. No siempre con facilidad, no siempre con orgullo, pero cumplía. Cada sobre con dinero venía acompañado de una mirada distinta, una mezcla de vergüenza y respeto. Ya no me hablaba como si yo fuera una molestia. Me preguntaba antes de tomar decisiones pequeñas, algo que antes parecía imposible. A veces lo sorprendía observándome en silencio, como si recién ahora estuviera entendiendo quién era yo realmente. No era gratitud lo que veía en sus ojos, era conciencia, y eso para mí valía más. Valeria también cambió, empezó a decir no donde antes solo asentía. Defendía su opinión frente a Sebastián, incluso cuando él se incomodaba. La primera vez que lo hizo frente a los niños, sentí un nudo en la garganta, no porque quisiera verla pelear, sino porque por fin estaba aprendiendo a no desaparecer. Una noche, después de cenar, se sentó conmigo en la sala y me dijo algo que nunca pensé escuchar. «Mamá, quiero volver a ser tu hija, no tu administradora». No respondí de inmediato, solo la abracé. A veces las palabras sobran cuando el gesto llega a tiempo. Pero no todo fue calma. Hubo retrocesos, días malos, silencios incómodos. Sebastián luchaba con su orgullo herido, Valeria con la culpa acumulada, yo con el miedo de que todo fuera temporal. Sin embargo, esta vez nadie fingía. Cuando algo dolía, se decía. Cuando alguien se equivocaba, se reconocía. Esa honestidad, aunque incómoda, era el verdadero cambio. La terapia continuaba y cada sesión sacaba a la luz patrones que llevaban décadas repitiéndose sin que nadie los cuestionara. Un viernes por la tarde, Sebastián llegó con una noticia. Había conseguido un segundo trabajo los fines de semana. No lo dijo con alegría, sino con determinación. «Quiero terminar de pagar lo antes posible», dijo. No le respondí con aplausos ni con reproches, solo asentí. Entendí que no estaba tratando de comprar mi perdón, sino de reconstruir algo que había roto. Eso no borraba el pasado, pero sí hablaba de un futuro posible. Esa noche me senté sola en el patio, bajo el limonero que Héctor había plantado. Pensé en todo lo que había pasado, en la mujer que fui y en la que estaba aprendiendo a ser. Me di cuenta de que durante años confundí paciencia con resignación y amor con sacrificio constante. Nadie me enseñó que también tenía derecho a ser cuidada. Tuve que aprenderlo tarde, pero lo aprendí bien. No sabía todavía cómo terminaría todo. No sabía si dentro de un año viviríamos bajo el mismo techo o si cada uno seguiría su camino, pero por primera vez eso no me daba miedo. Había recuperado algo más importante que la tranquilidad aparente, había recuperado mi voz. Y con ella, la capacidad de elegir qué tipo de vida quería vivir, con quién y bajo qué condiciones. Cuando me fui a dormir esa noche, no pensé en el dinero, ni en las deudas, ni en los papeles legales. Pensé en Regina riéndose en la cocina, en Mateo escuchando atento mis historias, en Valeria aprendiendo a sostenerse por sí misma y en Sebastián enfrentando, por fin, las consecuencias de sus actos. No era un final feliz todavía, pero sí era un punto de inflexión.
Y a veces eso es más poderoso que cualquier cierre perfecto. El verdadero cierre no llegó con una gran pelea ni con una escena dramática. Llegó, como muchas cosas importantes en la vida, en pequeños actos repetidos hasta volverse costumbre. Durante las siguientes semanas, la casa dejó de sentirse como un campo minado. Seguía habiendo tensión a veces, sí, pero ya no era esa tensión venenosa de la humillación. Era la incomodidad normal de una familia aprendiendo a funcionar de otra manera, con reglas nuevas y con límites claros. Sebastián se volvió más constante, no solo con el dinero, también con el trato. Empezó a avisar antes de salir, a preguntar antes de invitar a alguien, a respetar los espacios. No era perfecto, pero ya no actuaba como dueño de lo que no le pertenecía. Y cuando tenía un mal día, se le notaba, pero ya no lo descargaba en mí. Una noche llegó callado, tenso, con los hombros cargados, y en lugar de lanzar un comentario hiriente, se quedó sentado en el comedor mirando sus manos. Valeria lo miró y le dijo, si necesitas hablar, habla, pero sin atacar. Él asintió, y por primera vez vi a mi yerno hacer algo que antes parecía imposible, reconocer que no sabía manejar su frustración sin lastimar a otros. Valeria también empezó a reconstruirse de forma visible. Dejó de pedir permiso por todo, recuperó decisiones pequeñas, que se compraba, cómo organizaba su día, cómo educaba a los niños. Se notaba en su postura, en su voz, en la forma en que ya no bajaba la mirada cuando algo le incomodaba. No era que se hubiera vuelto dura, se había vuelto firme, y esa firmeza la protegía a ella y, de paso, me protegía a mí. Los nietos se acomodaron con una rapidez que me sorprendió. A los niños, cuando les das estructura y verdad, se les acomoda el mundo. Mateo tomó en serio la libreta de gastos como si fuera un proyecto escolar. Regina empezó a pedir que los domingos fueran de la abuela, sin pantallas durante una hora, solo cocina o juegos de mesa. Verlos así me confirmaba algo que yo ya intuía. El problema nunca fueron los niños. El problema era la dinámica de los adultos y el ejemplo que les dábamos. Una tarde, mientras doblaba ropa en la recámara principal, escuché a Sebastián hablando por teléfono en el pasillo. No estaba gritando, pero su tono era intenso. Me quedé quieta sin querer entrometerme. Alcancé a escuchar una frase que me hizo levantar la cabeza. No, no puedo hacerlo así porque ya no quiero volver a ser ese hombre. Se me apretó el pecho. No por emoción fácil, sino por algo más raro, alivio cauteloso. A veces el cambio real no se ve cuando alguien pide perdón, se ve cuando decide comportarse distinto incluso cuando nadie lo está mirando. El sexto mes llegó más rápido de lo que esperaba. Según el acuerdo, era el tiempo que tenían para buscar otro lugar. Yo misma me sorprendí al notar que no estaba contando los días con ansiedad, como si su salida fuera la única forma de sanar. Me había aferrado a esa idea durante años. Cuando se vayan, voy a estar bien. Pero ahora entendía que yo ya estaba bien, incluso con ellos ahí, porque ya no vivía sometida. La diferencia no era la presencia de otros, era el respeto con el que se quedaban. Un lunes por la mañana, Sebastián me pidió hablar. Lo hizo como debía hacerse, con calma y de frente. Se sentó en la sala sin arrogancia, sin prisa. Valeria se quedó cerca, pero no intervino. Él respiró hondo y dijo que habían encontrado un departamento pequeño, modesto, no lejos de la escuela de los niños. No lo dijo como amenaza ni como drama, lo dijo como una decisión adulta. Valeria me miró con ojos húmedos. Mamá, no queremos irnos peleados contigo, queremos irnos bien. Queremos que esta casa vuelva a ser tu casa por completo. Yo asentí despacio. Sentí tristeza, sí, porque por más daño que me hicieron, eran mi hija y mis nietos. Pero también sentí orgullo porque estaban eligiendo la independencia y no la comodidad de seguir colgados de mí. Eso era una señal de crecimiento real. No los detuve, tampoco los empujé. Les dije lo que era verdad, que agradecía la decisión, que me daba paz ver que podían sostenerse y que lo más importante era que la relación no dependiera de vivir bajo el mismo techo. Les pedí una sola cosa, que no convirtieran la distancia en olvido, que los domingos siguieran existiendo aunque fuera con café, aunque fuera con una visita corta, aunque fuera con una llamada. Valeria me lo prometió con una seriedad que ya no era culpa, era compromiso. El día de la mudanza fue extraño. Vi mis pasillos llenarse de cajas, pero esta vez nadie tomaba nada porque sí. Me preguntaban antes de mover un cuadro, me pedían permiso. Los niños me abrazaban por ratos, como si no supieran si era una despedida o un cambio de rutina. Yo les repetí lo mismo a los dos, no me están perdiendo, solo estamos cambiando la forma de estar juntos. Cuando la casa quedó en silencio otra vez, no sentí vacío, sentí espacio. Me senté en el sillón con una taza de té, miré las paredes terracota, las fotos familiares y el comedor de madera maciza, y tuve una sensación clara. Había recuperado mi hogar sin necesidad de gritar ni de destruirlo todo.
Lo que me devolvió mi paz no fue echarlos. Fue aprender a poner límites, sostenerlos y no retroceder cuando se pusieron incómodos. Semanas después, Sebastián siguió pagando, a veces menos, a veces más, pero seguía, no por miedo, sino por responsabilidad. Valeria me mandaba mensajes con fotos de los niños, de la escuela, de una cena simple en su nuevo departamento. Lo que más me sorprendió fue que ya no me pedían dinero, me pedían consejo, me pedían opinión, me pedían tiempo. Y eso para mí era la forma correcta de ser familia. Una tarde, Mateo me llamó y me dijo: Abuela, ya entendí lo que dijiste, que la casa no era lo más importante. Lo importante era el respeto. Me quedé callada unos segundos. No porque no supiera qué decir, sino porque me dolió reconocer cuánto tardó mi familia en aprender algo que era tan básico. Le respondí: sí, mi amor, y tú nunca lo olvides, ni con tu abuela ni con nadie. Ese día, después de colgar, caminé hacia el patio y me detuve frente al limonero. Le corté unas ramas secas, limpié la tierra y lo regué con calma. No sé si Héctor habría aprobado todas mis decisiones, pero sí sé que habría entendido el fondo. Yo no estaba castigando a nadie, estaba eligiéndome, y al elegirme por fin les enseñé a los demás a tratarme como siempre debieron hacerlo. No todo quedó perfecto. Las heridas no desaparecen solo porque alguien cambia. Hay recuerdos que regresan de golpe, frases que todavía me arden cuando las pienso, pero ahora tengo algo que antes no tenía, una regla clara para mi vida. El amor puede ser grande, pero nunca puede ir por encima de la dignidad. Porque el día que la dignidad se pierde, el amor se convierte en excusa, y yo ya no iba a vivir con excusas.